Bendiciones a todos, le damos la bienvenida una vez más a este su programa Tiempo de Reflexión del Ministerio Lighthouse. Aquí mi esposo y yo estamos nuevamente compartiendo la palabra para ustedes, para que sea una palabra que llegue a sus corazones, a sus almas, a su espíritu y que haya un cambio en sus vidas. Perfecto, sí, gracias, Linda. Es el objetivo nuestro de cada domingo traer un tema de la vida diaria que les ayude a edificar su vida espiritual, que ponga un ladrillo en su vida espiritual. Y hoy vamos a continuar con la parte número 2 de lo que empezamos hace 8 días, soledad, expectativa y la Navidad. La semana pasada habíamos hablado que en este mes de diciembre sí es una época hermosa, luces, colores, alegría, celebración. Sin embargo, detrás de todas esas luces, detrás de toda esa alegría, detrás de los presentes, hay personas que están enfrentando situaciones difíciles, situaciones de soledad, heridas que no han sido sanadas, expectativas que ya saben que no van a cumplirse y que a lo mejor piensan que no se cumplirán. Entonces, esa fue el preámbulo de la semana pasada y quisimos invitar a la gente que estaba en esta condición a acercarse a mirar su circunstancia de una perspectiva diferente. Y por eso queremos continuar en este día con la segunda parte. Consideramos que es muy importante. En esta época hay mucha gente que entra en depresión. Hay mucha gente que siente más la soledad, que siente más, o sea, se ahondan esas heridas que no han sido sanadas. Entonces, yo quiero que nos acompañen porque nosotros tenemos que entender que en medio de lo que se está viviendo es necesario enfrentar hacia esa realidad, es necesario encarar esa realidad. Y la luz de la Navidad no depende de lo que vemos ni de lo que sentimos, sino depende de la presencia de Dios que llega a nuestra vida. Nosotros tenemos que tener claro cuál es la esencia de esta temporada. ¿Qué es lo que hace esta temporada? ¿Quién es el centro de esta temporada? Y muchas veces nos enfocamos en cosas completamente diferentes. Nos enfocamos en las circunstancias, nos enfocamos en esa depresión, nos enfocamos en esa soledad, nos enfocamos en la parte económica, nos enfocamos en esas heridas. Y eso no es Navidad. Yo quiero que hoy usted permita que su corazón se abra y escuche esta palabra. Y sabemos que el Espíritu de Dios va a hablar. Por eso antes de iniciar vamos a orar. Padre, te damos gracias y te pedimos a ti, oh Jesús, y a tu Espíritu Santo, que hables a los corazones. Inclusive háblanos a nosotros. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que la palabra que ha de salir de nuestra boca penetre esos corazones. Rompa, Señor, todo poder de soledad, de depresión, de tristeza, de desengaño, de desesperanza. Declaramos, oh Dios, que a través de tu Espíritu Santo, tu palabra llegará y marcará y sellará los corazones con verdad, con luz y con amor. Lo declaramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces, la semana pasada habíamos hablado de lo que es la presión de la felicidad obligatoria, porque veíamos que toda la gente estaba bien, contenta, feliz, y está bien por los que están así. Gloria a Dios por eso. Pero no todos están viviendo esta misma circunstancia. Otros están viviendo momentos difíciles por la razón que sea. Y lo otro que vimos es la soledad, el corazón invisible. Y continuaremos hoy con el punto número 3, que es la luz de la Navidad llega a todos. Ahora, la Navidad no es una fantasía emocional
ni es un escape temporal. Tenemos que tener eso en claro. Hay gente que toma esta época como para tener un break de su circunstancia en vez de encararla. Entonces, la verdad más grande que puede tener el evangelio es que Dios decidió entrar en esta humanidad. Eso es lo más importante y es la esencia de lo que hoy día vivimos. Dios deseó entrar a la historia de la humanidad no viéndonos desde lejos. Él deseó entrar en forma activa, de una manera inesperada para todos los que creían que el Salvador sería un hombre guerrero, sería alguien que venía a derrumbar, destruir. Pero en cierta medida, él no vino como la gente esperaba, mas sin embargo, vino a traer cambios, a romper patrones, a romper esquemas que la gente había establecido. Entonces, y lo vemos de esta manera, él no vino a un mundo ordenado, él vino a un mundo que en ese instante estaba en caos. El pueblo judío estaba oprimido y ellos expectaban un Mesías guerrero. Él no vino en el orden, él no vino en un palacio, él vino en un pesebre. Él no se presentó a los que estaban sanos, a los que estaban emocionalmente estables, a los que todo lo tenían en perfectas condiciones. Él vino a presentarse al quebrantado del corazón, al que está herido, al que no tiene dirección, al que piensa que no tiene salida. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, por eso esta Navidad es una esperanza real. Dios se mete en la herida de la gente para sanar desde adentro. Amén. Dios es un Dios que interactúa con nosotros en la medida que nosotros le permitimos hacerlo. Amén. Entonces, dentro de lo que es la luz de que la Navidad llega a nosotros, está el que Dios se acerca a nuestra realidad. El corazón de la Navidad es una sola palabra: Emmanuel. Se lo repito, el corazón de la Navidad está en una sola palabra: Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No es Dios sobre nosotros, no es Dios de lejos, es Dios con nosotros. Y esto lo podemos o lo expresa de la manera más incomparable el apóstol Juan. Y dice dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto significa que Dios no se quedó observando desde el cielo a ver cómo operaba, cómo podía actuar. Él desciende a traernos una realidad. Él encarnado, Él dentro de la historia de la humanidad. Entonces, Él mismo sintió cansancio, Él mismo sintió dolor, Él mismo sintió rechazo, Él mismo sintió soledad, Él mismo sintió abandono. No hay ninguna circunstancia que Jesucristo no haya experimentado que el ser humano no lo haya hecho también. Por eso Él se identifica. Esta es la esencia de la Navidad, que vino al mundo Dios en persona a vivir nuestra realidad, a entender nuestra realidad, a saber que como pecadores tenemos una opción, una oportunidad a través de su Hijo Jesucristo. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso Él sabe lo que nosotros sentimos. Por eso Él entiende. Muchas veces dice, Dios no sabe
lo que estoy viviendo. Dios no me escucha, Dios te escucha y Dios está a tu lado. Y Él nos Ahora, entiende y Él siente también todo sufrimiento, Él lo ve. así es. Cuando decimos que Dios está cerca, no estamos hablando de poesía o palabrería religiosa. Estamos hablando de una verdad, De una realidad. una realidad. Es una realidad encarnada. Cristo vino a experimentar la vida humana para caminar contigo también en tu temporada difícil. Todos tenemos momentos difíciles. A lo largo de nuestra vida, nadie está vacunado contra los problemas o contra las circunstancias difíciles. A lo largo de nuestra vida experimentaremos situaciones difíciles, pero Él está con nosotros. Eso en la medida que tú lo Amén. permitas. Amén. Así es. La luz llega precisamente en la oscuridad. En la Navidad celebramos que la luz se reveló en un día hermoso. Perdón, la Navidad no se, el nacimiento, el advenimiento de esa luz de Cristo no fue en un momento con condiciones excelentes. Todo lo contrario, vino en un momento difícil. De hecho, el haber llegado a un pesebre, el haber nacido en un pesebre, muestra las condiciones adversas desde que nació Jesucristo. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros entendamos que Él se hizo partícipe de esta naturaleza. Él se hizo partícipe de la escasez. Él se hizo partícipe del sufrimiento, de la soledad, del abandono, del rechazo, desde ese momento. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso nosotros tenemos que entender que a pesar de esas circunstancias oscuras, la luz de Jesús brilla en nosotros. Amén. Por eso lo expresa Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Eso significa que, ¿cómo se lo pongo? No es necesario que tú te sientas bien para que la luz de Cristo Jesús venga a tu vida. No, no depende de lo que tú sientas, no depende de tu circunstancia, depende de tu Así decisión, es. depende de que tú entiendas cuál cuál es el objetivo de que Cristo Jesús haya empezado su vida desde un pesebre. Muchas veces pensamos que por circunstancias difíciles las cosas no se pueden dar. No, es nuestra percepción y nuestra actitud. Hay muchas personas que en medio de la dificultad ha sido la circunstancia o el hecho necesario para salir adelante, para levantarse. Y eso es precisamente lo que Cristo Jesús te dice hoy. No importa lo que tú estés viviendo, no importa tu dolor, tu herida, tu soledad, no importa eso. Si tú permites que Él entre a tu vida, porque ese es el sentido de que la luz entre a tu vida en medio de esas O circunstancias. también importante cuando nos está yendo bien, darle gracias a Dios de que esto no vino porque somos una maravilla o porque no, es porque Dios le plació y es darle las gracias a Él en todo momento. Correcto, así es. Entonces, dicho de esta manera, la luz no depende de, De la luz no situaciones. depende sino de que tú decidas acercarte a Amén, Dios. así es. Escuché algo que me pareció, me gustó. Un niño le dice a su padre, papá, ¿qué tan grande es Dios? Y en ese momento pasaba un avión y el papá le dice al hijo, hijo, ¿tú estás viendo ese avión? ¿Qué tan grande crees que es ese avión? ¿Cómo ves tú ese avión?
Y el niño le responde al papá, lo veo pequeño, papá. El papá toma a su hijo y se va cerca hacia el aeropuerto. Y le dices, hijo, ahora, ¿cómo ves los aviones? ¿Qué tan grandes son? Y el niño dice, papá, son grandes, son inmensos. De esa misma manera, tú vas a ver el tamaño de Dios en la medida que tú te acercas a Él. Entonces, sí, hay situaciones que llegan a nuestra vida dolorosas, pero no importa la situación, nosotros tenemos que enfrentarla y entender que esa luz depende de que nosotros nos acerquemos a Dios. Y en medio de esa circunstancia dolorosa, la luz de Jesús va a resplandecer en tu vida. Ahora, al margen de esto, no podemos negar que nuestro corazón, por la circunstancia difícil que estés viviendo, el corazón se preocupa, le da ansiedad, angustia, desesperanza. Y ahí es donde entra a formar o a dar efecto la luz en tu vida, la luz de Cristo Jesús. Es una paz en medio de esas circunstancias que no se puede explicar. Y por eso lo dice el apóstol Juan. Lo dice en capítulo 14 y versículo 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Esto es una paz que no se derrumba ante una circunstancia o un diciembre difícil, o por las heridas familiares, o por la soledad, o por la depresión que estés viviendo. Esta paz, el mismo Juan lo está diciendo, el apóstol Juan está expresando lo que Cristo está diciendo. Mi paz os doy, no como el mundo la da, porque la paz del mundo no es la paz de Dios. Aún en medio de tu circunstancia, cuando tú permites, cuando tú te acercas a Dios, esa paz sobrepasa la razón humana. ¿Por qué me puedo sentir en paz en medio de esto? ¿Cómo es posible que mi mente, mi corazón esté en este instante sin angustia o sin ansiedad cuando estoy viviendo esto? Esa es la paz que solo Dios da, que solo Cristo nos puede dar. ¿Está conmigo? Entonces, no es una paz que entra por la mente. Es una paz que entra por su presencia en ti. No es, por eso no es como el mundo la da, no es algo físico, es algo más allá de lo natural. Por eso puedes sentir en medio de una circunstancia difícil la paz de Dios. Ahora, ¿cuál fue el objetivo de que Cristo viniera? ¿Vino a los perfectos? ¿Vino a los que estaban bien? Vino para todos, pero vino esencialmente para el que estaba perdido, para aquel que no hallaba el camino de regreso, para aquel que no tenía o no tiene rumbo y dice, de esto no tengo salida, no tengo camino, no sé para dónde coger. Tú eres una de esas personas por las cuales Cristo Jesús vino. Y dice la palabra en Lucas. En Lucas capítulo 19, versículo 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Entonces, a salvar y a buscar buscar y a salvar. A los que se habían perdido. Entonces, cuando se habla de estar perdido en el pecado, perdido en la soledad, perdido en la desesperanza, perdido en la tristeza, perdido con heridas, perdido en expectativas que no se cumplieron. Dios vino a través de su Hijo Jesucristo precisamente a ti en estas condiciones. Estos mensajes que hemos hecho la semana pasada y en esta semana
son para personas que están en esta condición. Los que están viviendo una temporada de alegría, de gozo, porque todo está bien, eso es gracias también a Dios. No solo vino Él, porque, a ver, se lo explico, mucha gente, a pesar de que tiene circunstancias, pero saben lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo en sus corazones, en sus vidas, aún teniendo momentos difíciles, entienden que lo que están viviendo es solo gracias a Dios. Y que si tienen paz y si tienen en ese momento gozo, es porque Dios les ha dado ese gozo. Muchas veces centramos nuestra alegría y la paz de la Navidad en lo económico. No puedes pensar que si no hay regalos, entonces no hay Navidad. El regalo más grande que tú puedes recibir es cuando tú le abres tu corazón a Cristo Jesús. Así es. Porque después de ese regalo, tú vas a tener absolutamente todo. Jesucristo dijo que vino a darnos vida y vida en abundancia. Eso implica una serie de áreas que forman una vida abundante. Salud, paz, gozo, bienestar, bendición, prosperidad. Prosperidad en una Pero es sola. un conjunto Sí, de cosas. sí. Jesucristo no vino a que te quito la tristeza y me voy. No, Jesucristo vino a darte una vida abundante, conociendo nuestra situación porque Él mismo la vivió. Así es. Dice la palabra de Dios que Él pagó aún por toda pobreza. Entonces nosotros tenemos que entender que la bendición de tener la luz en nuestra vida, la luz de Cristo Jesús que celebramos en esta temporada, es lo que nos permite a nosotros tener realmente una bendición. Hay mucha gente que tiene dinero, pero desafortunadamente están viviendo situaciones que el dinero no les sirve para nada. El dinero no lo es todo. Mi amigo, el dinero se necesita, sí, pero el dinero, tu vida no puede estar centrada en el dinero. Dios debe ser el centro de tu vida. No puede ser de otra manera. Entonces, cuando tú tienes a Dios como el centro de tu vida, la perspectiva cambia. Tú entiendes que tienes muchas otras cosas por las cuales debes de dar gracias. Entiendes y hay agradecimiento en tu corazón, porque a pesar de que careces de otras cosas, sabes que es más importante también tener tu salud. Sabes que es importante tener a tu familia, a tus hijos, a tus nietos. Sabes que es importante disfrutar porque tienes ojos para mirar un atardecer, para mirar un amanecer. Para disfrutar de las cosas que Dios hizo para que nosotros pudiéramos disfrutar. Correcto. El Entonces, anochecer, todo el esto, atardecer, o sea, son tantas y tantas bendiciones que Dios nos dio que nosotros a veces por el apuro, que a veces nosotros por situaciones que pasan, que suceden en la vida, uno no las ve, no las nota, aunque uno las nota, pero como que llega un momento en que uno de verdad que se pone a pensar, qué bello es Dios, cómo nos ama, cómo pensó en tantas cosas para que nosotros pudiéramos disfrutar de cada cosa que Él hizo. y eso que tú acabaste de mencionar, a veces no lo percibimos, ¿sabe por qué? Porque nuestra circunstancia se hizo tan grande, la soledad, la depresión, las heridas se hicieron tan grandes desde nuestra perspectiva que no nos permite mirar otro panorama, cuando no es así. Punto número 4. ¿Qué pasa cuando la Navidad despierta heridas familiares? Esto, hay muchos hogares que están viviendo esto. Es una realidad. Y en diciembre, no solo que es una temporada de alegría, pero también es una temporada donde, producto de esas heridas familiares, se acentúa el dolor.
surgen memorias, tensiones, distancias, la distancia incrementa quizás esa herida, esos distanciamientos hacen que esas heridas en esta temporada afloren más. Entonces, lo peor es guardar ese tipo de heridas. De sentimientos. Ajá. Cuando ninguna persona cede, el corazón se va endureciendo y la tristeza Y el crece. enemigo aprovechando. Correcto. Entonces, Nosotros hemos vivido esto. O sea, no hablamos algo que nosotros no hayamos experimentado. Hubo momentos donde la Navidad no, llamémoslo, porque no teníamos la esencia, la verdadera esencia en nuestro corazón de lo que estábamos por vivir, de entender que lo que celebramos en esta Navidad es la luz en nuestras vidas, por encima de cualquier circunstancia. También situaciones familiares. Pero a pesar de todo esto, la palabra de Dios nos enseña, nos muestra un camino distinto al orgullo. Y es a través de la humildad. A veces ese camino parece no tener fin, pero Dios siempre nos muestra que el orgullo no es la mejor respuesta. De hecho, es la peor respuesta. y una cosa bien importante, que Dios es amor. Amén. Así es. Dios es amor. Entonces, uno de los grandes cambios que cuando nosotros buscamos a Dios es que entra en nosotros el Espíritu Santo de Dios y que Así es. nosotros ya comenzamos a ver y diferente, a hablar diferente, a percibir diferente, porque no somos nosotros ya, es Cristo en nosotros, es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Entonces, lo que nosotros podemos mirar y lo que nosotros aprendemos y lo que nosotros vamos a la presencia de Dios y nosotros tenemos esa conexión con Dios, obviamente Dios está con nosotros y nosotros, eso es lo que nosotros tenemos dentro, eso es lo que nosotros expresamos. Y tocaste algo. Hace 8 días lo mencionamos. Cuando permitimos que esa presencia de Dios entre en nosotros, todo cambia. Todo Nuestra cambia. perspectiva es diferente porque a través de Él vemos con un nuevo lente todas las cosas, aún las circunstancias difíciles. Entonces, volvemos a la palabra. Dios nos muestra que el orgullo no es el camino. Por favor. Y vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportaos unos a otros y perdonando unos a otros, así como Cristo os perdonó. Correcto. Bien importante eso. Inclusive en el Padre Nuestro lo dice. Amén. Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Correcto. Y dice en Romanos 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ok. Y aquí viene lo siguiente. Dios no te está pidiendo o te exige que restaures esa relación con problemas de inmediato. Él lo único que necesita es que tengas tu corazón libre de amargura. Ojo a esto, porque la amargura, no vamos a entrar en esto, es un gran problema. Se lo pongo de otra manera. La amargura en un corazón es un cáncer y usted sabe lo que genera un cáncer. Entonces, quizás muchos dicen, es que yo ya he intentado resolver esas diferencias, pero siempre hay algo. Déjenos sugerirle algo. Y se lo voy a mencionar de esta manera. Son 4 puntos sencillos. O sea, tiene que soltar la expectativa de que la otra persona cambie primero. La sanidad comienza cuando nosotros dejamos de exigir
que la otra persona tiene que cambiar primero, que la otra persona tiene que dar el primer paso. Entonces, suelte eso. Número 2, elija pasos pequeños. Un mensaje de texto, hola, otro mensaje breve, ¿cómo está? Hace tiempo que no hablamos, me gustaría hablar. Quizás usted va a decir, eso no se puede. Yo hace mucho rato corté con toda comunicación. Eso es lo que quiere Dios que hagas. Deja el orgullo y empieza con un pequeño mensaje, algo breve. Claro que yo te digo una cosa, en uno no puede, pero si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, Él nos ayuda. Y nosotros, por más difícil que las cosas estén con alguien, uno ora y le pide a Dios que le ayude. Y téngalo por seguro que al final uno quiere la persona que, cuando uno ora por esa persona, uno quiere la persona. Así es. Y Ahora, cuando se da cuenta que algo está pasando, uno dice, uno como que lo siente. ¿Por qué? Porque uno ora por esa persona. O sea, nosotros debemos de ir al Padre sabiendo de que estamos haciendo lo que Él le gusta, lo que Él quiere. Lo que Él quiere es que vivamos como Él nos ama. en amor. Ahora, esta parte, el solo dar un pequeño paso es como abrir una grieta para que entre esa luz de Dios a empezar a sanar. Ahora, hay que poner también límites sanos sin cerrar el corazón. Perdonar no es exponerse a que te hagan daño. Ajá. Ojo a esto. Perdonar no es exponerte a que te hagan daño, es liberar tu alma, empezar a darle cabida a la sanidad. Permitir que Dios sane incluso la relación. No es necesario que esa relación cambie ya, pero va a tomar un tiempo. Y como dice la palabra de Dios en Romanos, en cuanto dependa de vosotros, o sea, tú haces tu parte, aun cuando la otra persona no lo haga. Es nuestra responsabilidad con nosotros mismos mantener un corazón sano, caminar en paz. Y bien importante es que Dios quiere que nosotros vivamos de esa manera. Entonces, a nosotros, ¿qué nos importa si la otra persona no responde? Nosotros cumplimos con hacer lo que Dios quiere. Uno dice, oye, pero es que ahora no me va a contestar, ay, pero es que, no, no, no. Bien importante. Primero que todo, voy a agradar a Dios haciendo Así su es. voluntad. Segundo, me voy a sentir bien para poder estar en paz, para que mi corazón esté bien y estar tranquilo. Exacto. Entonces, si la otra persona no reacciona, bueno, seguir orando por la persona que nos hizo algo. Pero Y suelta, téngalo por seguro suelte. que la palabra de Dios no llega vacía, porque Dios no tiene límites y para Dios no hay distancia. Entonces, Dios escucha nuestras oraciones. Así es. Ahora, sabiendo esto, que hay que soltar la expectativa de que la otra persona sea el que cambie primero, el empezar a dar pequeños pasos, como les mencioné, el poner límites sin cerrar tu corazón y permitir que Dios sane poco a poco la relación, entonces me lleva a hacerte estas preguntas que te pido que contestes honestamente para ti mismo. Siempre sé honesto contigo mismo. Esta es la primera pregunta. ¿La temporada está definiendo tu corazón más que la presencia de Dios? Segundo, ¿estás dispuesto a acercarte a Dios aunque te sientas emocionalmente frágil? Y tercero, ¿qué herida familiar necesitas entregarle hoy a Dios para empezar a sanar? Entonces, estas tres preguntas, háztelas delante de Dios y créeme, Él va a actuar, pero solo tienes que tomar la decisión de darle entrada a su corazón. Reflexiona en esta palabra que quiero decirte de parte de Dios, Salmo 34:5. Los que miraron a Él fueron alumbrados
y sus rostros no fueron avergonzados. Yo te quiero decir, no hay manera de que Dios te deje a un lado. No hay manera de que tú le presentes esta condición de tristeza, soledad, depresión, desesperanza y que Dios no te vaya a responder. Es imposible. Muchas veces la gente dice, sí, pero es que Dios no me respondió. Depende con el corazón con que lo hayas hecho. Mucha gente viene delante de Dios con orgullo, con soberbia, con altivez, como si le hicieran un favor a Dios. Quítate ese sistema de pensamiento de tu mente. Eso no te ayuda ni a ti ni a los que te rodean. Tú también tienes que ser honesto y entender que en tu vida hay áreas que tienes que cambiar. Y Dios nos ayuda en esas áreas. Todos tenemos situaciones, todos tenemos áreas de nuestro carácter que tenemos que cambiar. Pero tienes que entender que cuando te acerques a Dios, hazlo con humildad, entendiendo que tú también tienes fallas. No todos son los demás. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, concluyamos con esto. La Navidad no es un premio para el que tiene todo perfecto. No es así. Es una respuesta a los que están cansados, heridos, desesperanzados, tristes, que se sienten en soledad. Ahí es donde llega la luz de Cristo Jesús a alumbrar. Esa oscuridad de soledad se va. Ese dolor, esas heridas se van, porque es Dios entrando a tu corazón. Pero esto solo es en una sola dirección. Si tú te acercas, créeme, como el niño vio los aviones cerca en el aeropuerto, pero tenía una perspectiva diferente cuando lo vio volando en el cielo. Es la misma forma. Tú vas a ver a Dios cerca cuando realmente te acercas a Él. Él ha estado ahí. Nosotros somos los que nos hemos alejado, pero Él ha estado ahí siempre esperando por ti, por cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a declarar y a creer que la razón por la cual tu corazón debe palpitar hoy es porque entiendes que la luz de Cristo Jesús que celebramos en esta Navidad entra a tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nosotros venimos delante de ti, Padre, y te pedimos a ti, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, que tú toques a cada persona a la que ha de llegar a este video. No importa su soledad, su tristeza, su desesperanza o su depresión. Atamos todo espíritu de depresión, de soledad y de tristeza en el nombre de Jesús. Y declaramos que la luz de Cristo Jesús entra a esos corazones. Señor, declaramos, Padre del cielo, que donde hay tinieblas, que ha llevado la soledad, la tristeza, las heridas, la depresión, la desesperanza, todas esas tinieblas son removidas por el poder de la luz que es Cristo Jesús. Señor, oramos en este momento para que la sanidad interior venga a esos corazones que se sentían solos, tristes, deprimidos y sin dirección y sin esperanza. Yo declaro que ahora tú estás a su lado. Tú eres su suficiente compañía. Tú eres la luz que alumbra su camino y les das dirección. Tú eres el norte. Señor, todo espíritu de desesperanza que ha sido atado y echado fuera, ahora entras tú, oh Jesús, como la esperanza que ha venido a morar en sus corazones y que en esta Navidad celebramos. Te damos gracias, Jesús, por la libertad, la luz, la paz, la tranquilidad, la sanidad a los corazones de todas las personas que escucharán y recibirán de parte tuya, Jesús, esta luz, esta bendición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Familia, gracias por estar con nosotros. Nos acercamos ya al fin de este año.
La próxima semana vamos a tocar un tema muy interesante acerca precisamente de la Navidad y cómo es nuestra fe delante de todo esto. Amén. Por favor, si te gusta este video, si lo entiendes que alguien necesita, compártelo. Nuestro deseo es edificar. No buscamos seguidores nuestros, buscamos seguidores para Cristo. Amén. Amén. Así que gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. ¿En dónde? En este su canal, Tiempo de Reflexión del Ministerio Lighthouse. Hasta la próxima. Hasta la Dios los próxima. bendiga. Dios les bendiga grandemente.